Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor muy importante, la vida de Molière. Ha sido un tema que ustedes me estuvieron solicitando muchísimo en la casilla de los comentarios. También me han pedido la vida de Dante Alighieri, así que vamos a tener esas biografías, también la de Marcel Proust, si mal no recuerdo. Así que me han estado pidiendo varios temas que obviamente pues tengo que preparar porque me lleva tiempo, no crean, no es que me lo sé todos los escritores, pero sí las transmisiones que vamos a estar teniendo han sido temas que ustedes me han pedido directamente en la casilla de los comentarios. Y como siempre escucho a mi comunidad, pues obviamente vamos a tener hoy la vida de este importantísimo escritor, que no es porque decir que todos los escritores que reseño son buenos, aunque siento yo que todos sí lo son, pero Molière siento que fue un antes y un después en la literatura, principalmente en el teatro. Y una de sus obras más importantes, el Don Juan, se inspiró de hecho en un escritor español que también tuvimos en este canal llamado Tirso de Molina. Así que me parece que es un personaje que vale la pena también porque tiene muchísimas curiosidades. Lo mismo ocurre en el caso de Dante. Específicamente en el caso de Molière, una de las cosas que más me impresionó es que él murió prácticamente en el escenario. Porque, aunque ustedes no lo crean, Molière era un hombre muy estudioso, de hecho, era un hombre que se había convertido en abogado, era un hombre muy inteligente, en otras palabras, era un hombre muy educado, y en el tiempo que él vivió, la actuación era algo muy mal visto. Entonces, nadie quería apoyarlo, hasta que él representó una obra ante el rey y el rey le encantó porque Molière era un hombre, como era culto, muy inteligente y muy sagaz. Entonces, gracias a la protección del rey es que él pudo seguir trabajando, pero en sus últimos años él contrajo tuberculosis. Además, siempre lo persiguió el escándalo, por un lado, porque sus obras eran mal vistas por parte de la iglesia, porque él criticaba muchísimo al clero, no al rey, obviamente, porque no era tonto, el rey era su mecena y pues una de las cosas que más se le critica a Molière, y es cierto, hay un espejo aquí que me está distrayendo, es precisamente eso, ¿no? Que nunca fue crítico con el rey, pero claro, el rey, como les digo, era su mecenas, entonces, ¿cómo iba a ser crítico con él? O sea, era el único que lo apoyaba. Además, en sus últimos años pasó otro acontecimiento importante y es que él se enamoró de su hijastra. Él llevaba mucho tiempo casado con una mujer inteligente también llamada Madeline, que de hecho era la persona que se encargaba de la administración de su compañía de teatro. Y pues sí, él se terminó enamorando de su hijastra y se terminó incluso casando con ella, tuvo hijos con ella. Entonces eso fue obviamente un escándalo. Si sería un escándalo hoy en día, imagínense para ese tiempo en que la sociedad era pues tan complicada. Así que no lo voy a decepcionar con la vida de Molière. Quédense para descubrir todos los secretos que esconde este fantástico escritor. Bueno, antes de continuar, les pido que por favor se suscriban a mi canal, me regalen un like, compartan el link de este video en sus redes sociales, porque siempre les digo que el 95% de las personas que ven mis videos no están suscritos. ¿Y qué pasa cuando un canal tiene pocos suscriptores? Entonces YouTube no lo recomienda tanto como otros canales. Así que bueno, pedirle, porque la suscripción no cuesta nada, solamente es entrar a través de su cuenta de correo y suscribirse. Eso es lo único que tienen que hacer. Como siempre, recordarles que brindo asesorías personalizadas en inglés y en español. Si en este momento estás tomando un curso de literatura, estás elaborando un ensayo, un discurso oral y público, estás haciendo un poema, microrelatos, escribiendo fábulas y tienes dudas a la hora de llevar a cabo tu proceso creativo, puedes contratar mis servicios como tutora personalizada. Los pagos son vía YouTube, son completamente seguros para ti, para mí, puedes cancelar en cualquier momento y hay diferentes niveles, desde 99.99 que te da acceso a 5 clases al mes conmigo, está el nivel de 249 que te da acceso a 10 clases conmigo y el nivel de 399.99 que te da acceso a 15 clases conmigo. Entonces, la inmensa mayoría de ustedes empiezan en el nivel de 99.99 y luego se van moviendo a otros niveles. Yo te recomendaría también que se fuera el nivel con el que inicia, pero bueno, eso depende mucho de tu capacidad económica y también de tu necesidad. También tener en cuenta que yo vivo en Nicaragua
y pues normalmente la inmensa mayoría de mis clientes están en Europa y en los Estados Unidos. A eso responde por qué estoy sacando una lista de reproducción en inglés. Ustedes me lo han preguntado y me han dejado comentarios. Es porque dentro de Español en Casa vamos a crear un segundo canal, un canal secundario para personas que estén estudiando inglés como segunda lengua y que tengan que hacer ensayos, porque tengo gran parte de la comunidad o una parte de la comunidad que quiere ensayos en inglés. Entonces, para responder a esa necesidad, vamos a estar teniendo como un proyecto piloto algunos videos tutoriales en inglés. Pues no se sientan mal si no hablan el idioma. Recuerden que ustedes tienen 439 videos y estoy segurísima que no han visto esos 439 videos. Así que sí que cuando tengamos video en inglés, si no manejan la lengua, pues váyanse a otro video de español y seguramente aprenderán y se empaparán de datos curiosos y nuevos sobre la vida de escritores famosos o sobre cualquier tema de español que siempre vale la pena reforzar. Bueno, agradecerle igual a la gente que envía donativo todos los meses, específicamente a Yanera Costa, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Onida, a Orlando, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que envían su donativo todos los meses, muchas gracias. Si quieres convertirte en patrocinador de mi contenido, solamente tienes que irte al botón unirme y seleccionar el nivel con el que quieres donar. Puede ser 2.49, 14.99 o 34.99, según el nivel con el que quieras apoyar la creación de este esfuerzo educativo. Recuerden siempre que todos mis videos son gratuitos. Yo no cobro por tener acceso a mis videos. Lo que sí cobro es por dar clases personalizadas, porque eso sí, lleva tiempo de mi parte, revisiones, entonces eso es lo que se cobra, pero ver videos no cuesta absolutamente nada. Pues les recuerdo entonces que si están elaborando un ensayo de cualquier tipo, de causa y efecto, de problema-solución, sociológico, psicológico, descriptivo, argumentativo, contraargumentativo, de cualquier tipo, yo te puedo brindar asesorías personalizadas porque de hecho esa es mi especialidad, el ensayo y el análisis crítico de obras literarias. Así que pues te ofrezco como siempre mis servicios. También, pero ya porque me gusta, te puedo apoyar en la creación de poemas y porque es parte también de mi profesión y del trabajo que ejerzo, puedo ser tu tutora de tesis. Bueno, vamos a movernos entonces a este personaje fascinante que aquí lo están viendo porque como trabajaba de actor, en ese tiempo se utilizaban las pelucas. O sea, obviamente ese no es su cabello, si no diría, qué cabello tan exuberante, pero obviamente como él trabajó de actor, entonces usaban pelucas en ese tiempo. Y a la hora de titular el ensayo me pregunté mucho cómo hacerlo y decidí que este fuera el nombre. Molière, el escritor que no tuvo cristiana sepultura por ser actor y que se casó con su hijastra, porque cuando yo estuve investigando sobre la vida de él, me pareció muy triste, y lo debo decir, que simplemente porque fuera actor no querían que lo enterraran en el cementerio. O sea, porque consideraban que la actuación era un acto humillante y un acto contra Dios. Ustedes saben que la Iglesia Católica, pues durante muchos años ha ejercido oscurantismo y pues Molière prácticamente no pudo librarse totalmente de esto. Incluso al momento de su muerte, su esposa tuvo que ir a hablar directamente con el rey porque no lo querían enterrar, lo entierran, pero al día de hoy no se sabe dónde están sus restos porque hace algunos años se quisieron exhumar los restos de Molière y pues en la fosa donde se suponía que estaban sus restos no había nada. O sea que sí, ese lugar al que mucha gente va y le lleva flores y todo lo demás, ahí realmente no está enterrado. Y la otra cosa que fue muy escandalosa para su época es que él se casó con su hijastra, con la hija que tenía la compañera de toda una vida, lo cual pues bueno, es algo bastante extraño y entiendo que haya despertado pues bastantes críticas. Desconozco las interioridades, o sea, si él en algún momento violentó a esta muchacha. Sí se casaron cuando ella ya era mayor de edad, o sea, fue una decisión libre, personal, pero pues realmente como que no lo veo muy bien, yo tampoco. A manera de introducción, pero voy a hacer un gran paréntesis aquí. Pues es esto lo que hace la vida de los escritores al fin y al cabo fascinante, ¿no? Porque tuvieron vidas al límite, interesantes, que sería, por ejemplo, Emily Dickinson sin su enfermedad mental, o la misma Virginia Woolf con esa disociación de la personalidad, o el mismo Ernest Hemingway sin haberse tirado frente a un avión, ¿no? Porque pasó.
frente a un helicóptero, que hubiera sido de Charles Dickens si no hubiera sido un niño abandonado, que tuvo que hacer su fortuna con mucho trabajo, el mismo Edgar Allan Poe, que hubiera sido sin su alcoholismo, porque al respecto hay mucha gente que dice que la obra se tiene que analizar separada de su autor. Yo opino completamente lo contrario, que la obra debe entenderse con la vida del escritor, porque nadie escribe de lo que no conoce. Por eso es precisamente que cuando uno lee las obras y conoce la vida del escritor, dice, claro, tiene sentido que haya escrito sobre esto, ¿no? Porque le pasó. A manera de introducción, quiero contarles que Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, fue un dramaturgo, actor y poeta francés ampliamente considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y de la literatura universal. Me recuerda a escritores como Gustave Flaubert o escritores como Honoré Balzac, aunque la característica de Molière es que no destacó tanto o no destacó realmente en la novela, sino que donde destacó fue en el teatro, porque hacía maravillosas representaciones teatrales, era productor de teatro además porque tuvo su propia compañía. Entonces tuvo éxito en la parte de la dramaturgia, ¿no? Sus trabajos incluyen comedias, farsas, tragicomedias, comedias ballet y más. Sus obras se han traducido a todas las lenguas principales, al alemán, al francés, bueno, fueron escritas en francés, al alemán, al inglés, al español, a las lenguas más importantes del mundo. Su padre era hijo del tapicero del rey y este dato no es un dato menor porque se suponía que él iba a asumir el negocio familiar y se iba a convertir en tapicero del rey. Sin embargo, él renegó de esta profesión porque desde muy joven se dio cuenta que quería ser escritor y otra cosa muy mal vista, quería ser actor. Algo que en ese tiempo era un escándalo, ¿verdad? Por lo que obviamente su destino estaba sellado desde su nacimiento y él tuvo que luchar contra este destino que le había impuesto su familia. A pesar de eso, no quiso seguir la tradición familiar y aunque estudió Derecho, concluyó la carrera, o sea, a diferencia de otros escritores que dejaron la carrera tirada, Molière no, por ser un hombre tan culto. Él fue a la universidad, terminó la carrera, obtuvo su título. A pesar de eso, decidió convertirse en dramaturgo y en actor, algo que era muy mal visto para la época porque, y esto me da una risa, lo voy a subrayar, porque la actuación era considerada un acto inmoral por parte de la Iglesia Católica. Sufrió una gran persecución a lo largo de toda su vida, pero gracias al apoyo del rey, quien era su más ferviente admirador, pudo hacer carrera como dramaturgo y representar obras teatrales tan controversiales como Don Juan y Tartufo, porque una de las cosas que hacía a Molière controversial era que él se burlaba de la moral, de las buenas costumbres, de la iglesia, criticaba la hipocresía, criticaba a los médicos, a todos menos al rey. Por eso al final de sus obras, o hay varias obras, donde casi siempre es el rey el que soluciona todo. Lo mismo hacía Tirso de Molina. Obviamente, ¿por qué? Porque se siente incluso un poquito a veces forzado. Bueno, porque al final ese era su mecenas y él sabía que él podía criticar a todo el mundo menos al rey. Entonces, por eso cuando tenía tramas que no lograba finalizar, entonces de pronto aparecía el rey y arreglaba todo el problema, obviamente como una manera de mantenerse en buenas con el monarca. Y en este sentido yo no lo critico porque si un artista necesita hasta cierto punto tener un mecena, pues sería algo muy contraproducente ir contra ese mecena. Tuvo una larguísima relación de 20 años con una mujer llamada Madeleine, de la cual se enamoró, pero después de muchísimos años de relación se separó de ella para casarse con su hijastra. Vamos a ponerle fuegos artificiales a Molière, con su hijastra. No sé, de pronto me recordó un poquito a Woody Allen, pero creo que no es la misma situación, porque de hecho, bueno, Woody Allen adoptó a su esposa actual siendo una bebé y en el caso de Molière y Madeleine pues fue una cosa diferente, la niña estaba grande. Aún así, pues, me parece, voy a decirlo de esa manera, que no estuvo eso del todo correcto, pero en fin, es parte de su vida y de su biografía y fue una mujer importante porque él quería tener hijos y con ella sí pudo tener hijos, algo que con Madeleine nunca logró, pero el problema es que los hijos entonces de Molière y de la hija de Madeleine al final eran los nietos de la ex esposa de Molière, entonces era todo un triángulo amoroso honestamente bastante extraño, pero en fin.
ustedes saben, no hay genio que no haya tenido una vida al límite. Vamos a hablar un poquito también de los orígenes de Molière para entender este personaje tan controversial, porque para su tiempo fue súper controversial, al punto que muchísimas de sus obras fueron vetadas. Él tuvo de hecho que retocar, sacar segundas, terceras versiones, porque el clero estaba furioso con las obras que él representaba. Bueno, la vida de Molière de hecho se documentó desde muy temprano porque Voltaire, que lo admiraba mucho, le escribió una biografía que acompañó con varios comentarios a cada una de sus obras. Era hijo, como les decía al inicio, del tapicero real que se llamaba Jean Poquelin y de María Cressé, y se atribuye a sus tíos ese gran interés que él tenía por el teatro, porque sus tíos le gustaba llevar a Molière desde pequeñito a ver representaciones teatrales. Perdió a su mamá cuando tenía apenas 10 años, en 1632, y aunque no parece haber sido pues tan cercano a su padre, vivió con él durante muchos años en un piso alto del pabellón de Sigues, en la calle Saint-Honoré, en un barrio de gente muy rica en París, porque les decía que su padre era el tapicero del rey. O sea, no era el tapicero de Juan y de Pedro, sino era el tapicero del rey. Entonces, de entrada Molière estaba súper bien conectado. Y esos conectes muy importantes que tenía, en parte lo ayudaron a triunfar, porque como les decía, la profesión de dramaturgo y de actor era algo muy mal visto. Entonces, de no haber sido por esos contactos, él no hubiera podido triunfar. Aún así, con todo y su talento. Y bueno, si ustedes opinan diferente, déjenmelo saber en los comentarios. Pero estoy segura que de no haber sido por esos contactos tan cercanos al rey, él no hubiera podido llevar a las tablas tantas obras, porque obviamente él se convirtió en un protegido del rey y en esa época la religión católica tenía una fuerza descomunal y cuando te vetaban una obra eso era terrible. A pesar de eso, a él le vetaron casi todas sus obras y siguió teniendo éxito. Su padre se volvió a casar y enviudó de nuevo en 1636 y para ese tiempo él había iniciado estudios en el Colegio Jesuita de Clermont, actual Liceo Luz-le-Grand, donde se codió con la nobleza francesa, en ese tiempo sometida bajo el ferro control del cardenal Richelieu. Estudió Derecho en Orleans entre 1640 y 1642, se licenció, se colegió y trabajó durante 6 meses como abogado, trabajo que además odiaba. Sustituyó entonces a su padre en el oficio de tapicero del rey Luis XIII y comenzó a relacionarse de manera muy directa con varias familias importantes y con la familia de comediantes Béjart. Esta familia va a ser importante un poquito más adelante, ya lo vamos a entender. Sin embargo, Molière realmente no quería ser abogado, no me recuerda a muchísimos escritores, que iniciaron carreras de derecho y que realmente pues no les gustaba y la terminaron dejando, el mismo Antonio Machado, por ejemplo. O sea, era algo que él no quería hacer, ¿no? Entonces, pero se gradúa, se titula como para decirle al padre, papá, aquí está tu título, pero decide abandonar la carrera de abogado y el 30 de junio de 1643 Jean-Baptiste firmó con los Béjart, que era la familia que les mencioné más arriba, el acta de constitución de un teatro al que llamaron el Ilustre. En esa familia él conoció a una mujer que se llamaba Madeleine Béjart, que va a ser la gran pareja de toda su vida, una joven de la que se había enamorado y que además era una mujer muy buena para los negocios, así que ella se encargó siempre, aun cuando ya estaban separados, ¿okay? Porque él se había casado con la hija de ella, que extraño, ¿no? Ella se mantuvo manteniendo la administración del teatro y todo, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo iniciaron un largo periodo de giras por varias provincias, él se junta con Madeleine, pero nunca se casan. Y ella, como les digo, ya tenía una hija, por eso ese chismorreo que hay de que la hija de Madeleine era de Molière y que Molière se casó con su propia hija, eso en realidad no es cierto, o sea, porque cuando él conoce a Madeleine, ella tenía una hija. Entonces ellos crean una compañía de teatro y comienzan a hacer varias giras por el sur de Francia, se presentan en París, de hecho el 1 de enero de 1644,
y es cuando Molière decide que va a asumir varios roles, inicialmente porque la compañía era muy pequeña y él no podía contratar a mucha gente, o sea, más o menos lo que hacemos los youtubers, o sea, no podemos tener camarógrafo, sonidista, editor, encargado de iluminación, fotografía, diseño gráfico, porque es muy costoso. Entonces lo mismo, él decide asumir varios roles dentro del teatro y pues se encarga de actuar, de producir, de dirigir y de escribir además todas sus obras de teatro, que al inicio, ven qué dato tan curioso, eran tragedias y fueron un gran fiasco. Entonces él decidió que mejor iba a probar con la comedia y ahí le fue súper bien porque él tenía un sentido del humor muy negro. Me recuerda un poco a algunos comediantes, ¿no? Que tienen ese sentido de humor tan negro que la gente les critica, pero que además aman. Entonces, el éxito realmente no vino a lo inmediato, hay que decirlo, y pues solo cosechaban al inicio medianas recaudaciones con un repertorio de tragedias de Pierre Corneli y de otros autores, además de algunas farsas y pantomimas en forma de intermedios que presentaban en las tragedias, a fin de atraer a todo tipo de público. Tras una racha de varios fracasos, no dicen que los fracasos son la madre de todos los éxitos y eso se cumplió con Molière, la compañía llegó a acumular tantas deudas que Molière terminó siendo encarcelado en 1645 porque en esa época había cárcel por deuda. Entonces él estaba muy endeudado y lo mismo que pasó con Honoré de Balzac, no sé si recuerdan esa vida súper interesante, que muchas veces fue perseguido y llegó a parar a prisión precisamente por no haber pagado sus deudas. Una vez en libertad, la compañía se fusionó con la de Charles Dufresne, protegido por el duque de Parnon, e hizo una gran gira por varias ciudades. Estos fueron sus inicios en el teatro, que no fueron para nada exitosos. Pero vamos a ver cómo le llegó el éxito, que es interesante también. Entre 1645 y 1658 se fue formando como actor, como dramaturgo, porque además otra cosa importante y que siempre recalco cuando traigo a colación la vida de estos escritores es que todos se hicieron en el fogueo de la escritura. Nadie escribió su primera novela y fue exitazo. No, tuvieron un montón de novelas y de obras de teatro malas. Lo mismo le pasó a Molière. O sea, sus primeras obras, que eran tragedias, eran fatalísimas.com y a nadie le gustaban. Escribió esbozos de farsas, así como en ese tiempo sus dos primeras comedias, El atolondrado o Los contratiempos, estrenada en Lyon en 1655, y El despecho amoroso, en el que introdujo a un personaje muy importante que llamó Trascarillas, que se representó por primera vez en 1656. Pero lo importante fue que desde 1653 el príncipe de Conti, quien tenía un ala propia al lado de la de su hermano, el gran conde, en el Palacio de Versalles, acababa de ser nombrado gobernador de Guyana y de Languedoc, había empezado a proteger a la compañía de Molière e incluso le había otorgado una pensión de 6.000 libras en 1655 porque a él le gustaba mucho el teatro. Entonces, algo que se estilaba mucho, tener un mecenas, un conde, un rey, una princesa. Entonces, él también, la compañía que había formado junto con Madeleine y varios actores, comienza a recibir una subvención estatal. Para desgracia de Molière, dura muy poco esta protección porque de Conti se convierte, después de una experiencia personal, a una gran religiosidad católica completamente intransigente y el 20 de diciembre de 1656 le retira no solo el dinero que le da a Molière, sino que se vuelve enemigo frontal por motivos morales de todo lo que fuera cualquier forma de farándula, de espectáculo teatral, ¿no? Y por eso la compañía pasó entonces a depender de otro mecenas que tenían, que era el gobernador de Normandía. Al volver a París en octubre de 1658, ya protegido por Felipe I de Orleans, hermano del rey, aquí viene algo bien importante, que es lo que determinó en gran medida el éxito de Molière. Interpretó ante Luis XIV una tragedia de Corneille llamada Nicomedes, que de hecho aburrió, y también interpretó una farsa escrita e interpretada por él mismo que tituló El Doctor Enamorado. Pero Molière tenía un gran talento cómico y su voz y mímica desencadenaron la risa de todos, sobre todo probablemente del que era el ciudadano más importante en ese momento, del mismísimo rey, que se rió a carcajadas en la representación y le encantó
la manera en que Molière se burlaba de la sociedad, porque además el rey era un muchacho muy culto, que bailaba, que quería actuar, era un muchacho muy cercano a las artes. Entonces decide que va a apadrinar a Molière, lo va a hacer durante mucho tiempo, en algunos periodos, cuando Molière se mete demasiado con la iglesia, el rey se va a apartar un poco, pero al final lo va a terminar rescatando porque admiraba su trabajo. No sé, pronto la compañía alcanzó una reputación inigualable en el género cómico con la obra El desengaño amoroso y sobre todo con la primera de las grandes comedias de Molière, Las Preciosas Ridículas, que consiguió un éxito enorme y confirmó el favor del joven rey Luis XIV hasta el punto de que éste los instaló en un teatro estable en el Petit Bourbon, en donde actuaban alternándose con la compañía italiana Scaramouche. Y de hecho la ficción del rey, por el teatro y por el tono satírico y nada irreverente de Molière, fue un golpe de suerte, pienso yo, porque el monarca era muy aficionado al baile, le encantaba el teatro, las representaciones escénicas, él mismo pues en círculos muy cerrados hacía representaciones escénicas, o sea que le gustaba el oficio de ser actor, no podía hacerlo, pero le gustaba la actuación, por lo que él apoyó muchísimo a Molière. E incluso pues le da un cargo como jefe supremo de todas las representaciones teatrales y de la diversión de la corte. Algo no menor porque ustedes saben que, o al menos en ese tiempo, el rey tenía bastante tiempo libre y entonces pues le encantaba que le hicieran representaciones, bufones y todo lo demás. Pues el rey no tenía fama de trabajador, es lo que intento decir. En 1600 Molière estrenó El cornudo imaginario, una pieza que confirmó la buena fama cómica que ya tenía en ese momento, pero que le hizo que no pudiera competir con algunas compañías especializadas en el género trágico. O sea, realmente, como les digo, es que en la tragedia él no tuvo éxito. En esta comedia creó al famoso personaje de Sganarelle, que recuperaría muchas veces en otras obras y al que siempre interpretó él mismo, porque como ustedes saben, yo les dije que él escribía sus obras y también las interpretaba. Él era un actor empírico porque en ese tiempo no existía la carrera de actuación, o sea, no se podía ir a una universidad a estudiar, pero como él tenía actitudes nata, entonces lo hacía. De hecho, él creaba los personajes pensando en que él mismo los iba a interpretar. Y eso en cierta forma fue un arma de doble filo porque hizo que en sus últimos años, ya cuando había contraído tuberculosis, el médico le dijo que no podía seguir actuando y él lo siguió haciendo, eso lo agotaba. Y al final, tras una representación muy larga, cayó desmayado en el escenario. Se rumora, pero no es cierto, que él murió allí en el escenario, con las botas puestas diríamos, pero la verdad es que no, se desmayó, murió ese mismo día, lo llevaron a su casa, pero pues no murió en sí en el escenario. Y tampoco iba vestido de amarillo, que es otra confusión que hubo muy curiosa, porque cuando hicieron la traducción de la muerte de Molière al español, se confundieron y tradujeron mal rojo a amarillo. Entonces en España el amarillo es una representación de un color de mala suerte y lo curioso es que es en honor a Molière y Molière no iba vestido amarillo, en realidad iba vestido de rojo carmesí, pero para que ustedes vean pues cómo la historia se ve afectada por las malas traducciones. Entonces, el rey los trasladó en 1661 al Palacio Real, donde el 4 de noviembre estrenó la obra Los Inoportunos, con música de Lully y con un éxito abrumador. Entonces, el rey le pidió que él hiciera 39 representaciones seguidas y le dio el cargo de persona encargada del entretenimiento real, ¿no? Se me apagó la cámara. Entonces, es interesante, yo creo que es porque tengo grabada muchas cosas, y es interesante todo esto que les estoy contando, porque indudablemente no podemos negar que Molière tenía un talento innato, como les decía, para la comedia, y esto era algo que, pues por un lado, sí es cierto que le ganó la protección del rey, pero también le traía muchísimos enemigos. Entonces, por esa época también tuvo éxito una comedia que escribió La Escuela de los Maridos, que estrenó en junio de ese año en el lujoso palacio del superintendente Fouquet. Y en esa época también se produjo la muerte del cardenal Mazarino y esto volvió más fuerte el poder del rey. Sin embargo, por esa época Molière ocasionó un gran escándalo porque les comentaba que llevaba muchos años en unión libre con Madeleine, la cual tenía una hija cuando se conocieron.
Con ella tenía una estrecha relación de negocios porque era la administradora de su compañía de teatro, algo que de hecho se mantuvo hasta la muerte del dramaturgo. Y además, él y Madeline eran muy buenos amigos y pues daban la impresión de ser una pareja estable. Pero bueno, al parecer había problemas maritales y Molière comenzó una relación amorosa con su hijastra. Evidentemente, el hecho fue visto con muy malos ojos por parte de toda la sociedad, no por parte del rey, porque el rey, ustedes saben, en la corte se hace de todo, pero pues el resto de la sociedad sí lo vio muy mal y los amigos de Molière insistieron en que esa relación le iba a causar un gran daño reputacional y que se separara la muchacha. Sin embargo, pues él se rehusó y el 20 de febrero de 1662 se casó con Armanda Béjart, que era la hija de Madeleine, quien tenía 20 años menos que él. El evento fue un escándalo, ya que inmediatamente los enemigos se aprovecharon de eso e hicieron correr el rumor de que Molière era su padre biológico. Esto realmente no es cierto, era imposible que fuera cierto porque cuando él conoce a Madeleine ya tenía una hija. Pero sí, de ahí se agarraron para criticarlo, ¿no? El mismo año abordó un tema poco corriente para su época, que fue la condición de la mujer, en una obra que tituló La Escuela de las Mujeres, la cual también fue un gran éxito en las tablas. Sin embargo, pues no todo era color de rosa en la vida de Molière, no todo eran éxitos. Había un partido en ese momento, el Partido Devoto, y una sociedad secreta conocida como la Compañía del Santo Sacramento, sí existió, así se llamaba, protegida por la reina madre Ana de Austria, y ellos consideraban a Molière un libertino, ¿no? Y temían que la influencia que ejerciera sobre el rey fuera negativa, ¿no? Porque los personajes de sus obras eran críticos de la religión. Por ejemplo, estaba el personaje de Don Juan, que seducía a las mujeres y les quitaba la virginidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues tenía muchísimos enemigos. Además, cuando Molière representa en Versalles su famosa obra La Escuela de las Mujeres, dijeron que la obra era obscena, que era antirreligiosa y además la protección del rey también había despertado los celos de otras compañías teatrales. Entonces corría el rumor de que en realidad Molière se había casado con su propia hija biológica, lo cual, como les digo, es totalmente imposible porque está documentado que la niña ya existía cuando conoce a Madeleine. Pero como les digo, pues obviamente de ahí se agarraban para criticarlo. Entonces Molière contraatacó, ridiculizó a sus adversarios en su obra La Crítica de la Escuela de las Mujeres, que representó en agosto de 1663. Y entonces, bueno, la guerra entre Molière y sus detractores ya había empezado y el rey, pese a que se inclinaba por proteger a Molière porque le encantaba su sentido cómico, satírico, no quiso intervenir para no ir contra la iglesia, porque en ese tiempo él tenía ya algunas campañas militares, la campaña de Flandes, entonces él no quería echarse de enemigo también a los curas. Entonces, pues él trata de apartarse y de tratar de dejar que Molière resuelva sus problemas. Ya en ese tiempo él estaba escribiendo Tartufo y en 1663 representó los 3 primeros actos ante el rey. Al rey le gustó y en 1664 lo nombró responsable de las diversiones de la corte y el monarca Luis y Enriqueta de Inglaterra, que era la esposa, apadrinaron a su primer hijo, que llamó Luis. Desafortunadamente, el niño falleció unos meses después. En esa época, Molière estaba trabajando su obra Los placeres de la isla encantada y representó también La princesa de Élide, en donde mezclaba texto, música y danza y recurría a una maquinaria escénica sofisticada porque también fue de los primeros que se preocupó mucho por la representación de las obras teatrales, algo que también hizo Shakespeare. Ese mismo año, Molière concluyó su célebre obra El Tartufo, donde denunciaba la hipocresía religiosa. Recordemos que el personaje Tartufo aparecía vestido de cura y con cilicio, y el escándalo que se levantó entre los beatos cuando vieron que el personaje que representaba el personaje principal de la obra era un cura, pues fue un escándalo y el rey se vio forzado a prohibir la obra durante 5 años. Para que ustedes vean realmente que Molière fue un hombre muy rebelde, porque iba contra todo, contra los nobles hasta cierto punto, contra la iglesia. Y eso pues a la gente le molestaba, contra quien nunca iba era contra el rey, pero ante las presiones del rey, también la reina madre, que pues era una mujer bastante conservadora, católica y todo lo demás,
pues le dice que tienen que prohibir la obra algunos años para tratar de apaciguar las cosas. A pesar de ello, Molière lo que hizo fue que le bajó gas a la obra, hizo algunas representaciones privadas y reescribió la obra 2 veces para tratar de sortear la crítica eclesiástica. Sin embargo, la guerra entre Molière y la Iglesia pues estaba más que declarada. Y después de la representación de Tartufo, los cardenales le pidieron audiencia al rey y le dijeron que Molière era un hombre inmoral, que iba en contra de las buenas costumbres y que promovía actos muy obscenos de libertinaje sexual. A pesar de ello, el rey le siguió brindando su protección. Sin embargo, el 15 de febrero de 1665 se produjo un segundo escándalo. Ya el rey le había dicho a Molière, Molière, bájale, no te metas con los curas, no crees personajes tan controversiales. Pero Molière, que era un rebelde por naturaleza, estrenó en 1665 su obra Don Juan, que estaba inspirada en El burlador de Sevilla, que ustedes saben que escribió el gran escritor español Tirso de Molina, y que de hecho solamente tuvo 15 representaciones porque igual el escándalo fue tremendo. Imagínense que ordenaron el cierre del teatro porque los curas opinaron que la obra promovía un personaje libertino cuyo único objetivo era quitarle la virtud de las mujeres, quitarle la virginidad. Además recordemos que Don Juan engañaba a las mujeres, estaba con ellos y luego las dejaba. Bueno, entendemos que era un personaje diabólico, ¿no? Pero pues honestamente era una obra de teatro, al menos así lo vemos ahora. Pero en ese tiempo la obra se consideró profana, ofensiva contra Dios, contra la buena costumbre. Y aunque la sexualidad que se veía en la obra era algo común en la época, o sea, a ver, los hombres tenían relaciones con mujeres vírgenes y eran infieles y todo lo demás, pero que un hombre se mostrara con tantos apetitos sexuales pues, ofendió a muchísimos curas, así que le pidieron al rey que vetara a Molière por indecente e incluso que lo llevara a la cárcel por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Díganme ustedes, imagínense esos curas viviendo actualmente con todas las películas que salen de Hollywood o con Netflix. Sin duda, Don Juan fue, junto con Tartufo, la comedia más censurada y perseguida de Molière. Imagínense que la obra no llegó a volverse a representar hasta muchísimos años después, en 1677. Y fue una versión expurgada y versificada por Tomás Cornell que le quitó toda esa parte sexual y física, ¿no? En cuanto a su edición, hizo falta esperar hasta el año de 1683 para que un librero de Ámsterdam publicara el texto íntegro, porque se consideraba un texto inmoral. En vez de Dios, lo que hizo el librero inteligentemente fue poner la palabra cielo y en vez de iglesia puso la palabra templo. Y de esa manera pudo escapar un poco a la censura y se lanzó un tiraje de la obra. Pero en esa época Molière ya estaba completamente acorralado, así que pues desesperado, endeudado, sin poder representar sus obras, tuvo que ir a ver al rey personalmente. Y lo apoyó, el rey lo apoyó, le dio una pensión de 7.000 libras a sus cómicos, creando una compañía que se llamó la Compañía Real, que lo salvó de la ruina, porque en ese momento prácticamente ya ni siquiera podía trabajar porque no lo dejaban representar sus obras. El 14 de diciembre de 1665, Molière estrenó una farsa tradicional que llamó El amor médico, obra que también fue muy exitosa. Sin embargo, también fue un año complicado porque se le dio el diagnóstico de tuberculosis, que en ese tiempo era una enfermedad mortal, y que ustedes saben que, bueno, muchísima gente moría en esa época de tuberculosis, ¿no? Porque no había antibióticos, entonces, pues era algo fatal. A pesar de eso, él continuó trabajando y en 1666 creó 2 obras que se consideran sus obras maestras, El misántropo y El médico a palos. En El misántropo expresó su amargura tras separarse de Armande, porque se termina separando de la esposa, e introduce un nuevo tipo de necio, un hombre de elevados principios morales que critica constantemente la debilidad de los demás y sin embargo es incapaz de ver los defectos de Célimene, que es la mujer de la cual se ha enamorado y que encarga de manera paradójica a la sociedad a la que él condena. En los años siguientes, Molière intentó desesperadamente reponerse de la tuberculosis que lo aquejaba
y en aquella época muy fatal atravesó periodos de recuperación, de recaída. Como les dijo, tuvo problemas maritales con la esposa, ellos se terminaron separando. Sin embargo, en mi opinión, ella volvió con él al final de su vida por interés, vamos a hablar de eso, e incluso después los hijos se terminaron peleando la herencia y todo lo demás, como ocurre cuando tienes un padre famoso y tú eres un vago y no haces nada, ¿no? Por otro lado, Colbert creó en 1666 un consejo de policía, increíble consejo de policía, que aumentó la presión de la censura en todos los órdenes, por lo que tenía que lidiar también con una oposición feroz a su teatro por parte de ese partido religioso llamado el Partido Devoto. Además, se aliaron contra él el príncipe de Conti, quien lo acusó de hacer un teatro que caía en el libertinismo, también de Jean Rossini y el erudito Francois Edelin. Molière, a pesar de eso, seguía actuando irregularmente, pero nunca dejó de escribir, y en diciembre de 1666 volvió al Palacio de Versalles para estrenar su ballet de las Musas y representar Meliserte y el Siciliano y El Amor Pintor. Y todas esas obras eran interpretadas por él. Y eso es algo que me sorprende, o sea, a pesar de estar enfermo, no excesivamente mayor, porque Molière murió joven debido a la tuberculosis, pero a pesar de eso nunca dejó de actuar. De hecho, él lo decía, que él iba a morir actuando y prácticamente se le cumplió. En 1667 sufrió una recaída de 6 meses, pero redactó y consiguió estrenar la segunda versión del Tartufo bajo el título de Panulfo o el Impostor. Sin embargo, el arzobispo de París convenció en ese tiempo al primer presidente del Parlamento de prohibir la obra al día siguiente de su estreno. No lo pudo impedir el rey porque estaba en su campaña de Flandes, y aunque Molière le pidió su intercesión para que no le vetaran la obra, el monarca pues no quiso echarse enemigo también al Parlamento, ¿no? Porque debe ser que, yo me lo estoy imaginando, dijo: Molière, te metiste con los curas, te metiste con el Papa, te metiste con todos los religiosos y ahora también te metes con el Parlamento. Entonces, como que le dio un estate quieto, ¿no? En 1668 estrenó 2 obras menores y el 13 de enero estrenó Anfitrión en el Palais Royal, obra que tuvo 28 representaciones. Y el 18 de julio estrenó George Dandin en Versalles. Todas estas obras eran escritas, producidas e interpretadas por él. Obviamente no solo por él, porque no solo había un actor en la obra, pero él casi siempre hacía el personaje principal, o sea que era una pieza clave dentro de la obra de teatro. El 9 de septiembre del mismo año estrenó su obra maestra El Avaro en el Palais Royal. Después de múltiples audiencias con el rey, Molière logró que el monarca levantara la prohibición sobre su tercera versión del Tartufo, que estrenó el 5 de febrero de 1669 en 5 actos y con un final feliz. O sea, le modificó el final para que no fuera tan duramente censurada. Y bueno, la verdad es que me impresiona porque esto es algo que hemos visto en novelas, en cuentos, y bueno, que también existía en el teatro, ¿no? Que a la iglesia no le parecía algo, censuraban la obra y el dramaturgo tenía que cambiarle el final. Y bueno, al final lo tiene que hacer. La obra alcanzó un enorme éxito, tuvo 44 representaciones sucesivas, algo que era un logro enorme en esa época. Y en la obra Molière presenta a la falsa devoción como la gran destructora de las costumbres, por eso que no le gusta a la iglesia. Y así lo proclama Tartufo a la casada que pretende seducir en un fragmento donde dice: conozco el arte de eliminar escrúpulos. En efecto, el cielo prohíbe ciertos deleites, pero se pueden encontrar arreglos con él. Según las diferentes necesidades, existe una ciencia que enseña a relajar el rigor de la conciencia y a corregir lo malo de los actos con la pureza de la intención. Ya os instruiremos en esos secretos. Basta por ahora que os dejéis guiar. Satisfaced mi deseo y no tengáis temor. Yo respondo de todo y todo el mal lo tomo para mí. El mal reside únicamente en la publicidad que se le da. El escándalo público es el que ofende al cielo y pecar en silencio es como no pecar. Obviamente que este tipo de frases, de diálogos, pues iban a encender a la nobleza de la época y obviamente a los curas, que seguramente tenían un montón de relaciones por ahí, por debajo de la mesa, con las criadas, algo que siempre se ha sabido, que muchísimos curas tienen hijos, tienen pareja, ha habido monjas embarazadas, todo eso, pero pues no le gusta obviamente a los curas que él dijera estas cosas de manera pública.
En cuanto a la crítica que acarreaban las obras de Molière, pues date una anécdota muy interesante, verídica, porque lo contrasté en diferentes canales, y resulta que el rey fue a ver en una ocasión una obra titulada Escaramucha Ermitaño, y al salir dijo el rey: me gustaría saber por qué se escandaliza tanto la gente con la comedia de Molière, pero no dice nada de la comedia de Escaramuche. Y a este le respondió uno de sus amigos cercanos: la causa consiste en que la comedia de Escaramuche se burla del cielo y de la religión, cosa que a estos caballeros, los curas, les importa muy poco, mientras que la de Molière se burla directamente de ellos, y esto es lo que no pueden tolerar. Y creo que sí, efectivamente, como se veían reflejados en muchos de los personajes que creaba Molière, eso les molestaba. Por esa época falleció el padre de Molière y el 6 de octubre del mismo año, Molière estrenó en el castillo de Chambord su obra El señor de Porganac. Pero los detractores de Molière no descansaban, ya que consideraban que sus obras alimentaban la perversión y el pecado, por lo que continuaban poniéndole trabas de todo tipo para que no pudiera representar sus obras. Entonces pues le hablaban mal al rey de Molière, o por ejemplo cuando el rey le mandaba dinero, pues le retrasaban los pagos, eso hacía que les endeudara. Entonces algunos teatros, por ejemplo, le decían a Molière que no podía representar las obras ahí porque podía cerrar el teatro. Entonces de verdad que él fue una persona que tuvo que luchar duramente por defender su arte. Y es así que en 1670 se estrena la comedia de un ilustre desconocido, el Boulanger de Chalusay, destinado a difamar de hecho la vida privada de Molière y de todos sus actores. El personaje principal de la obra era el mismo Molière y se burlaban del hecho de que supuestamente se había casado con su propia hija. Sin embargo, por esa época, afortunadamente, el poder del rey se había fortalecido, por lo que Molière pasó a ser el proveedor de todos los espectáculos de la corte. Y es así que estrenó Los Amantes Magníficos el 4 de febrero de 1670 en Saint-Germain y El Burgués Gentilhombre el 14 de octubre en la Sala de los Guardas del primer piso del castillo de Chambord. Se trata de una comedia ballet con música de Lully, donde se ridiculiza al rico e ingenuo comerciante llamado Monsieur Jourdain, que aspira a ser recibido en la corte y que es estimado por un delincuente que lo embauca con falsas promesas. Luego, el 24 de mayo de 1671, estrenó Los Enredos de Escapín y luego varias comedias intrascendentes y apresuradas que sacó por necesidad de dinero, como La Condesa de Escarbanax y Pichet. Posteriormente prepara una obra importante, Las Mujeres Sabias, que fue una alta comedia que estrenó en 1672. Y por esa época fallece la que sería su mejor amiga, su socia en los negocios, y la que había sido su esposa pues por más de 20 años, o su pareja, porque pues nunca se casaron. Él realmente se termina casando con la hija de ella, pero que además pues en sus últimos años era su suegra, que se llamaba Madeleine Béjart, ¿no? Y por desgracia, Madeleine muere a los pocos días de nacer el segundo hijo que tiene Molière con la hija de Madeleine, o sea, después que nace su segundo nieto. Extraño, ¿verdad? Está bastante creepy esa parte. No sé, déjenme saber ustedes en la casilla de los comentarios qué opinan de esto de que Molière se haya casado con la hijastra. No sé, pues, no soy nadie para criticar, pero me parece que no estuvo correcto. Pero bueno. Por esa época, Molière ya estaba trabajando en su última obra, El enfermo imaginario, la cual estrenó el 10 de febrero de 1673. Fiel a su trabajo como actor, no aceptó que nadie representara el papel y a pesar de que ya estaba muriendo y el médico se lo había dicho, él insistió en ir a trabajar. Sufrió en medio de la presentación un ataque de hemoptisis, o sea, un vómito de sangre, en el curso de la cuarta representación y el 17 de febrero de 1673 lo llevaron inmediatamente a su domicilio y ya iba agonizando. Su esposa pues se habían separado, pero ella lo fue a cuidar en sus últimos años de vida, muy interesada por todo el dinero que iba a dejar. No encontró en ese momento un sacerdote que le diera la extrema unción, porque recordemos que Molière era odiado por todos los sacerdotes. Entonces se consideraba además que él vivía en pecado, que era un hombre que atentaba contra la iglesia, y ningún cura, miren qué dato tan triste, porque no sé, pues hablan de compasión. Ningún cura le quiso dar la extrema unción porque él hasta el último momento de su vida, él no quiso renegar de su profesión de actor.
a lo que era considerado inmoral. Incluso pues se dice que hubo un cura que le dijo, si reniegas de tu profesión de actor te voy a dar la extrema unción, y él no quiso. Y bajo la ley francesa de aquel tiempo, además, recuerden que no estaba permitido, y esto también me dejó impactada, que los actores fueran enterrados en terreno sagrado de un cementerio, porque esto se consideraba un trabajo anticristiano. O sea, enterraban a los políticos, a los reyes ahí, pero no al actor. ¡Qué locura! Después de la muerte de Molière, de hecho, se corrió el falso rumor, lo que les decía, que él iba vestido de amarillo, por lo que a partir de ese momento se considera que el amarillo era un color de mala suerte. Luego se descubrió, vean ustedes cómo son estas creencias populares, que en realidad él iba vestido de rojo, y que la traducción de la noticia sobre las condiciones de su fallecimiento había sido errada. Entonces, en teoría, debería ser hoy en día considerado el rojo como color de mala suerte, recordando que Molière murió vestido de rojo, pero ya era muy tarde para corregir la cosa, y el amarillo ha quedado como color de mala suerte, para que ustedes vean cómo es la vida. Sin embargo, la vida de Molière, Armande le pidió al rey que su cónyuge pudiera tener acceso a un funeral normal, de noche y sin la pompa ni el cortejo que un hombre como él hubiera merecido. El rey se apiadó de la situación y Molière, supuestamente, fue enterrado en la parte del cementerio de Saint-Joseph, una partecita que estaba reservada para los niños no bautizados, porque como les digo, como él ejercía una profesión inmoral, ser actor, entonces no lo podían enterrar en el cementerio, pero lo entierran en ese territorio que era para niños no bautizados, que ustedes saben que al no estar bautizados dicen que quedan en el limbo y todo lo demás. Al año siguiente su mujer se volvió a casar, ¿ves? No estaba muy interesada en la salud de Molière, sino en rehacer su vida. Y para apaciguar la codicia y la envidia de los hijos que tuvieron en común, el rey decidió fundar el 21 de octubre de 1680 la Comedia Francesa, una institución que subsiste todavía, que está consagrada a representar las obras del teatro clásico francés. La presunta fosa donde fue enterrado el gran comediógrafo fue de hecho hallada vacía en 1972, por lo que al día de hoy en realidad no se sabe dónde descansan sus restos. No se sabe si le mintieron a su esposa, si al final pues lo enterraron y luego botaron sus huesos en otro lado, pero lo que sí se sabe es que se trató de exhumar todo su resto y se encontró que en la fosa no había nada. O sea, pues que quién sabe a dónde terminó el pobre hombre. Pero bueno, ustedes saben que somos más que carne, ¿no? De manera de conclusión, quisiera decir de la vida de Molière que tuvo una vida digna de su genialidad, indudablemente. Destinado a ser tapicero del rey, Molière luchó contra ese destino impuesto y decidió convertirse en dramaturgo, aun cuando era abogado. Y sus conocimientos de abogado fue precisamente lo que le permitió que sus obras fueran diferentes, fueran obras cultas, burlescas pero cultas. Sus obras levantaron detractores en todo el reino, ya que criticaron a los curas, a los nobles y a los médicos. A pesar de la terrible persecución que enfrentó, Molière pudo representar sus obras gracias al apoyo directo que tuvo del rey, quien era su máximo protector. Aunque algunos dicen que murió en el escenario vestido de amarillo, en realidad Molière cayó desmayado durante una representación teatral y murió poco después en su casa. Inicialmente le negaron cristiana sepultura porque el trabajo de actor era considerado inmoral en esa época, en 1600, pero finalmente lograron enterrarlo de noche. Algo que en realidad me parece triste porque considerando las obras que nos ha legado, como Don Juan, Tartufo, es increíble que una persona tan célebre que debería haber tenido un funeral de estado no lo tuvo. Eso me parece tristísimo. Molière es hoy, junto con Shakespeare, el referente más importante en el género del teatro. Y aunque vivió grandes escándalos en su vida personal, ya que como les dije, se casó con su hijastra, la realidad es que Molière transformó radicalmente la forma en que se escribían y se representaban las obras teatrales. Nadie ha explorado la comedia y la sátira como él, y nadie ha podido vivir de su profesión de dramaturgo con su nivel de éxito e importancia. O sea que la obra de Molière ha permeado todos los estamentos de la sociedad. Si ustedes le preguntan a los escritores más importantes que han habido, novelistas, dramaturgos, los mismos poetas, todos conocen a Molière y no es casualidad, es porque un hombre que tenía un talento innato y además un hombre muy trabajador y eso me gusta. Siempre que me encuentro con la vida de un escritor trabajador, esforzado, lo resalto porque a veces los seres humanos somos así. Creemos que estos genios de la literatura han nacido con un don ultra mega especial
pero descubrimos a lo largo de su vida que ese don ultra mega especial ha sido más que todo uno, y ha sido su trabajo, su esfuerzo, su autoestudio, su perseverancia, su orden, su entrega, su profesión, y eso es algo que nos dejan todos los escritores de la literatura universal. Ernest Hemingway, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Tirso de Molina, Lope de Vega, que era el monstruo de la naturaleza, el mismo Cervantes, James Joyce, o sea, muchísimos escritores que hemos reseñado en este canal, lo que nos dejan sobre todo, además de sus obras, que son un gran legado, fue esa gran capacidad de trabajar. Fíjense que Molière murió con las botas puestas en el escenario. Él escribía las obras, representaba las obras, se encargaba de la escenografía, de los libretos, de las audiciones de los actores, junto con Madeleine. Entonces fue un hombre que vivió entregado a su trabajo y a su pasión, y que pagó el precio, porque bueno, de una u otra manera, como les digo, al final ni siquiera pudo tener el funeral de estado que hubiera querido. Pero también hay que decirlo, que ha trascendido a lo largo del tiempo, porque al día de hoy, en 2023, todos en algún momento de nuestras vidas hemos oído hablar de Molière. Todos en algún momento de nuestra vida hemos oído hablar de Dante o de Marcel Proust. Entonces, lo que les digo, pues son escritores que definitivamente han marcado un antes y un después. Si ustedes no se han leído nada de la obra de Molière, bueno, les recomiendo obviamente El Tartufo, buenísimo, y Don Juan. A mí me gustó muchísimo Don Juan porque, como está inspirado en Tirso de Molina, en la obra de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, siempre me parece impresionante esta interconexión que hay entre los grandes escritores de la literatura universal. Así que son dos imperdibles. Si a ustedes les encanta el teatro, vayan al teatro a ver sus obras. Hay una película sobre la vida de Molière que habla un poco de ese periodo oscuro en que el rey medio lo abandonó y tuvo varios romances. Se las recomiendo si quieren verla, la pueden descargar, está en YouTube. Pero pues creo que ha sido un escritor que debemos destacar, leerlo, y pues no olvidar que el teatro al final alimenta lo que hoy conocemos como Hollywood. Las películas que existen hoy básicamente son representaciones teatrales con características diferentes, pero eso es Netflix, Amazon, los adoro porque pues yo consumo mucho esas series, pues realmente han nacido de esta industria del teatro. O sea, del teatro ha nacido todo lo que tenemos actualmente, todo el concepto de entretenimiento, todos estos personajes que se burlan de la autoridad, todos estos personajes que van contra los curas o que critican los estamentos de la sociedad, pues vienen precisamente del gran Molière y también de Dante, que vamos a tener muy pronto a su vida. Bueno, suscríbanse a mi canal, regálenme un like, compartan el link de este video en sus redes sociales. Recuerden que, como siempre, les dejo en la descripción el link, el imprimible de mi documento, por si ustedes lo quieren descargar, leer con tiempo. Les dejo, como siempre, la lista de referencias siguiendo normativa APA séptima edición. Y pues me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué opinan del hecho que Molière se haya casado con su hijastra. ¿Lo consideran bien? ¿Lo consideran mal? ¿Han visto representado en el teatro alguna obra de Molière? Yo sí, de hecho vi Don Juan y vi El Tartufo. También me los leí, porque bueno, a mí me gusta mucho la literatura. Pero déjenme ustedes saber en la casilla de los comentarios si se han leído algo de este famosísimo dramaturgo francés que definitivamente murió con las botas puestas, el gran Molière. Les mando un beso y un abrazo. Me encantaría también saber en la casilla de los comentarios la vida de qué otro escritor o escritora famosa ustedes desean que reseñe en este canal. Los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.